Hola, buen día, me presento, mi nombre es Mónica Campuzano y el día de hoy voy a hablar de los tipos de lenguaje. Habilidades de comunicación escrita. La comunicación escrita se establece por medio de palabras u otro código escrito. Un ejemplo podría ser que el emisor y el receptor deben de estar hablando el mismo idioma, para que esta información sea efectiva y puedan entender, enviar y recibir el mensaje claramente. Los elementos de la comunicación escrita se dividen en tres: estructura, estilo y contenido. La estructura es el orden o organización de la comunicación. El estilo se refiere a la manera en la que se redacta el contenido, ya sea formal o informal. Y el contenido es lo que se quiere comunicar. Una característica de la comunicación es la lingüística, que estudia la estructura del mensaje a distintos niveles, que son los siguientes: la fonética estudia el sonido, la morfología la estructura, la sintaxis el orden, el léxico el contexto y la semántica el significado. Hablaré de 6 tipos de lenguaje: el lenguaje formal, técnico, científico, informal, coloquial y vulgar. El lenguaje formal se basa en reglas formalmente establecidas, como gramaticales y ortográficas, y la información se presenta de forma estructurada y coherente. Un ejemplo puede ser una carta o correo respetando las reglas de redacción, o una plática como la siguiente: Profesor, no me quedó claro cuál es la diferencia entre célula eucariota y procariota. Por favor, ¿la podría repetir? El lenguaje técnico pertenece a determinados ámbitos específicos, ya sean profesionales o áreas vinculadas a un conocimiento en particular. Se usa en contextos formales y no sirve para transmitir emociones o sentimientos. Los ejemplos, tal y como se define anteriormente, se refieren únicamente a un área especializada. El lenguaje científico, como su nombre lo dice, permite la comunicación de contenidos científicos por medio de una lengua especializada. Se basa en datos reales. Un ejemplo es: la presión sanguínea se mide con un estigmómetro, que proporciona dos resultados: la presión sistólica y la presión diastólica. Como vemos, esta frase expresa un contenido científico. El lenguaje informal es aquel que se desarrolla en contextos cotidianos con personas cercanas a nosotros. El coloquial y vulgar son el uso de lenguajes en un contexto informal. El coloquial se utiliza en un medio de confianza, pero se diferencia de los vulgarismos, y en el vulgar abundan los vulgarismos, palabras incorrectas e incompletas. Ejemplos: en el lenguaje informal sería ¿cuál es tu estado civil? En el formal, ¿cuál es su estado civil? Como vemos, en el informal se dirigen al receptor de tú. En el coloquial, ¿qué tal? ¿Qué onda? Dirigiéndose a alguien por medio de confianza. Y en el vulgar se ocupan palabras vulgares y palabras incorrectas.